Acabamos de terminar una charla que hemos organizado para los asociados de la Cámara de Comercio británica sobre las novedades y principales implicaciones que tiene el Reglamento General de Protección de Datos. Como es un tema que está causando bastante inquietud, pues la verdad es que ha sido muy interesante y han venido bastantes asociados de la Cámara. La nueva normativa de protección de datos, que es el reglamento europeo, el Reglamento General de Protección de Datos, que es un reglamento europeo, aplica definitivamente a todas las empresas, porque aplica a cualquier tratamiento de datos que se refiere a personas físicas. Entonces, desde el momento en que una empresa tenga empleados, está sujeto a esta normativa. Lo que sucede es que el grado de implicación que tiene para cada empresa pues difiere mucho en función del tipo de datos que trate y del volumen de datos personales que trate. La nueva normativa tiene implicaciones tanto jurídicas como de seguridad informática. Empezando por la seguridad informática, lo que hay que hacer es adecuar los sistemas de información y los procedimientos organizativos y de seguridad a la nueva normativa para ofrecer una protección adecuada de los datos personales que trata la organización. Desde el punto de vista legal, pues las implicaciones son múltiples. En principio, lo que hay que hacer es una revisión de todos los tratamientos que lleva a cabo la organización, comenzando por hacer un inventario detallado de esos tratamientos y ver qué bases legales los justifican. A continuación, lo que habría que hacer en una empresa que tenga un riesgo básico en el tratamiento de la información, pues sería revisar tanto las cláusulas informativas como la forma en la que ha obtenido la información para verificar que se recoge el consentimiento con los requisitos que exige la nueva normativa de protección de datos. Además, habría que revisar los contratos con todos los proveedores que tienen acceso a la información. Como empresa somos responsables de los datos que tenemos sobre nuestros clientes, sobre nuestros empleados, y si permitimos a un tercero que nos preste un servicio que implique el acceso a esos datos, pues tenemos que garantizar que ese tercero también va a tratar los datos conforme a las exigencias de la nueva normativa. Esto requiere que haya que revisar los contratos con estos proveedores y adoptar medidas de vigilancia sobre qué hacen con esos datos personales que les estamos facilitando. Y luego hay otras implicaciones que ya aplicarían a empresas que hagan tratamientos que llamamos de alto riesgo, pues cuando se están tratando datos de salud, cuando se están haciendo perfiles de gente, cuando se está haciendo seguimientos en Internet, y lo que hay que hacer en esos casos es ver si tienen ciertas obligaciones adicionales que exige la normativa, como es fundamentalmente nombrar un delegado de protección de datos y hacer una evaluación de impacto de privacidad sobre esos tratamientos que conllevan un mayor riesgo para los derechos de los interesados. La pregunta más recurrente últimamente de nuestros clientes es a partir de qué fecha tienen que cumplir con la normativa. La normativa entra en vigor, bueno, por ser exactos, no es que entre en vigor, la normativa entró en vigor hace 2 años, en mayo de 2016, y es efectiva a partir de mayo de 2018. Eso quiere decir que en mayo de 2018 deberemos estar en condiciones de cumplirla. Ha transcurrido ya un plazo de 2 años, que es el que otorga el reglamento, para adaptarlo. Entonces, si en mayo de 2018 no estamos cumpliendo el nuevo reglamento europeo, estaremos incumpliendo la normativa. El régimen sancionador que establece la nueva regulación establece sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual global. Eso no quiere decir que cualquier incumplimiento vaya a tener sanciones de esa cuantía. Evidentemente, esas sanciones están pensadas pues, para los grandes proveedores de servicios en Internet que cualquiera podemos pensar, en el que las sanciones anteriores quizás se quedasen cortas. Pero para un incumplimiento habitual pues, que se pueda dar en una pequeña o mediana empresa, ni mucho menos vamos a estar en esa escala de sanciones. Lo segundo es tranquilidad, pero
nos tenemos que poner en marcha ya, sin pausa, sin prisa pero sin pausa, porque ya hemos comentado que el reglamento estará en vigor, será efectivo el 25 de mayo y por lo tanto tenemos que estar preparados a esa fecha. Muchas empresas, en muchas empresas la implicación que tiene esta normativa es limitada. Hay que, lo primero de todo, analizar qué información de carácter personal estamos tratando. Entonces, en función de eso podremos determinar qué implicaciones tiene para nuestra empresa. Si somos una empresa pequeña o mediana que trata datos de trabajadores y cuyos clientes y proveedores son empresas, pues la implicación prácticamente se va a reducir al área de recursos humanos, con lo cual la adaptación hecha de una forma razonable es relativamente sencilla. Si somos empresas que tratamos datos pues, de salud, ideología, o nos dedicamos a hacer perfiles por internet o seguimiento de la actividad del usuario en internet, pues evidentemente las implicaciones van a ser mucho mayores y va a haber que organizar un proyecto que permita ir analizando cada una de las obligaciones que hay que cumplir, cómo cumplirlas e implantar las medidas que correspondan. Las pequeñas empresas lo primero que tienen que analizar es si tratan datos o prestan servicios a personas físicas, a consumidores o no. En ese caso, las implicaciones de la normativa de protección de datos se van a reducir prácticamente al área de recursos humanos, porque es la única tipología de datos que van a tratar. Entonces, en mi opinión, lo que tienen que hacer es focalizar sus esfuerzos en cumplir con todas las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, en lo que se refiere al tratamiento de datos de carácter personal, y luego tener unas medidas de seguridad que eviten que pueda haber infracciones de seguridad. ¿Por qué? Porque al final la Agencia de Protección de Datos en este tipo de empresas siempre va a actuar como consecuencia de una denuncia. Entonces, las incidencias de seguridad pueden provocar que la información salga del ámbito de la organización y eso se haga público. Te pongo un ejemplo muy sencillo, que es además relativamente habitual y que aparece en prensa continuamente, que es que aparezcan expedientes de empleados, expedientes de pacientes, expedientes de candidatos en la basura a la calle. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer es evitar ese tipo de prácticas, porque es eso lo que eleva exponencialmente el riesgo de tener una denuncia y, por lo tanto, de tener una sanción de la Agencia de Protección de Datos. En el caso de grandes empresas, lo primero es que hay que ser conscientes del riesgo que suponen para su actividad el incumplimiento de la normativa, dado las nuevas sanciones que impone la normativa. Entonces, considerando eso, lo que hay que hacer es, dentro de la organización, diseñar procedimientos y contar con profesionales especializados en materia de protección de datos. En ese punto no se trata solo, además, de hacer un proyecto inicial de adaptación, sino que la organización deberá estar preparada para monitorizar continuamente el cumplimiento de la normativa, y para esto pues evidentemente requieren de profesionales especializados en esta materia.